que se intitula Manejo de recursos hídricos en las cuencas hidrológicas en la época actual. Y estoy considerando la época actual como una época diferente a como hemos estado acostumbrados a manejar los recursos hídricos. Adelante. La tarea es la misma. La tarea del sector agua siempre ha sido la misma. El balancear el abasto y la demanda, cerrar la famosa brecha. Los elementos con los que tenemos que lidiar son el abasto, que es agua de primer uso, la lluvia y el escurrimiento que llenan los cuerpos de agua, y fluyen los ríos, la infiltración y recarga de acuíferos, y últimamente, siempre ha existido, pero últimamente el agua de reuso de las aguas residuales ha tomado un gran auge. Y yo creo que eso es algo de lo que voy a hablar y es de gran importancia. La demanda, por su lado, siempre ha sido dejada sin mucho conocimiento y sin mucho control. Y la demanda crece por una serie de razones muy variadas, como puede ser el uso doméstico por el incremento natural de la población en algún lugar, como puede ser la zona metropolitana de Aguascalientes, por la expansión industrial, por la población, el crecimiento de la población inducido por el crecimiento industrial, por la necesidad de producir más alimentos para la población, por la evaporación inducida en el cambio climático, y el último que tengo aquí es el desfase en los patrones de precipitación del cambio climático, algo que está teniendo una gran influencia en cómo se van a manejar los recursos hídricos en el futuro. Volviendo al pasado, el abasto era mucho mayor que la demanda, y los errores en la contabilidad del agua pues eran por supuesto desechables, como lo que sucede con el hombre rico, que realmente perder unos cuantos pesos en una contabilidad no perfectamente hecha, pues no es de gran importancia. ¿Cómo hacíamos el trabajo? Bueno, lo hacíamos mayormente con proyecciones estadísticas. Teníamos series de tiempos del pasado, tanto de la oferta como de la demanda, y con ellas hacíamos un cálculo de la brecha hídrica. Por ejemplo, este es el caso de una brecha hídrica en el 2030. En el lado izquierdo tenemos el agua disponible de superficie y subterránea, y en el lado derecho una proyección estadística de el uso agropecuario, el uso industrial y municipal, y la diferencia entre los dos pues es precisamente la brecha. Podemos hacerlo de una manera continua en esta gráfica que está del lado derecho, que es para 24 años. Eso nos dice que esta gráfica, la del lado izquierdo, se construyó en el año del 2006. Y aquí vemos cómo unos 8 o 10 años después de comenzados las trayectorias de la demanda y del abasto, se cruzan, y la demanda continúa incrementándose mientras que el abasto se incrementa, pero de una manera mucho más moderada. Lo que está cambiando es el volumen de la población. La población está creciendo tremendamente, y con eso también hay que hacer o hay que tener un desarrollo socioeconómico para emplear a la población, para darles servicios, para darles de comer, etcétera, perdón, etcétera, etcétera. Y tenemos también la variabilidad climática, que es en muchas formas debida al incremento de la población. Esta gráfica, que empieza hace 160,000 años, nos da una idea de cómo ha crecido la población. Empezamos con el primer humano moderno. En muchos lados nos han preguntado, bueno, ¿por qué no pones a Adán y Eva como los primeros humanos modernos? Y ahí los hemos puesto ya en la gráfica. De ahí la gráfica se desplaza hasta el año 1 de la era cristiana, en que había 250 millones de habitantes, ya un crecimiento notable
que se llevó a cabo en los primeros 160,000 años. Y para el año de 1492, cuando Cristóbal Colón descubre América, la población del año 1 se había doblado a 500 millones. Y así la población se sigue doblando en el año de 1776, cuando se llevó a cabo la Revolución de Independencia de los Estados Unidos del trono de Gran Bretaña. Ya teníamos 1,000 millones de habitantes. Para el año de 1945 llegamos a los 2,3 mil millones de habitantes, y aquí hay que tomar en cuenta que hubo una tremenda guerra mundial entre el año de 1939 y el año de 1945. Si seguimos con la gráfica, para el año de 2006 tenemos 6.5 mil millones de habitantes, y para el año del 2050 9,1. Eso es una proyección. Esta es una gráfica, por lo que entiendo, ya obsoleta, que ya cambió, y para el año de 2050 ya se habla de mucho más de 10,000 millones de habitantes. Como verán ustedes, el crecimiento a partir de los años 2000 ha sido exponencial a una velocidad increíble, y esto ha causado, como ya había yo mencionado anteriormente, un desarrollo socioeconómico tremendo, para el cual utilizamos una gran cantidad de combustibles fósiles, los cuales producen, entre otras cosas, además de la potencia para llevar a cabo los trabajos, gases de efecto invernadero, como pueden ver ustedes en esta lámina, y eso es lo que está causando un cambio fundamental en la meteorología en la mayor parte de los lugares del mundo. Si vemos una tabla de temperaturas que empieza en el año de 1800, pues claramente al principio el registro de las temperaturas pues era muy incierto, muy variable, y en general, aunque hay un crecimiento, podemos adjudicarlo, podemos decir que es causado por la población era pequeña, y el cambio también fue no tan pequeño, fue de 1 grado entre 1800 y digamos 1980, cuando empezó realmente a cambiar la temperatura. Pero fue en el año de 1990 cuando la temperatura dio un salto, la trayectoria de la temperatura, la pendiente de la temperatura se incrementó tremendamente. Y aquí, de nuevo, perdón, pero esta es una gráfica un poco antigua, nos está dando un incremento de 1 grado centígrado, por lo que tenemos ahora ya no es 1 grado centígrado, sino 2, y nos vamos aproximando a los 3,5 grados centígrados, de los cuales, según los expertos, ya no vamos a volver. Es el punto de quiebre, de no regreso. Entonces, ahora, por todo lo que he descrito, el abasto es mucho menor que la demanda, y los errores de contabilidad de agua son cruciales. Eso está causando problemas sumamente serios, que ya hasta se les ha dado el nombre de una ciudad con cero agua. Ya hay varias en el mundo donde esto ha pasado, no las voy a mencionar. Y voy a decir algo más con respecto al método tradicional, que en esta gráfica, que es una gráfica para el río Colorado en los Estados Unidos, vemos que desde el año de 1920 hasta el año de 2011, la proyección de la demanda ha estado creciendo sin regreso, o sea, nunca ha cambiado, es una pendiente positiva todo el tiempo. Y vemos por el lado del abasto que, aunque ha tenido oscilaciones, pues sí se mantiene en un nivel el cual, en la proyección a futuro que se ha hecho basado en estadísticas, pues vemos que el abasto no cambia mucho, pero sí la demanda, que sigue incrementándose. Y lo que podemos decir del método es que sí ha detectado que el problema existe para el futuro, pero no tiene las herramientas, las matemáticas,
las hechuras para poderlo resolver. En busca de soluciones para este problema, nos tenemos que regresar directamente a los datos para resolver la problemática y encontramos que hay dos caminos. Uno es utilizar los valores medios, que son los que se utilizan comúnmente en México, sobre todo por Conagua, y el otro son lo que se llama verdad sobre el terreno. Cuando yo me recibí de ingeniero, la verdad sobre el terreno la llamábamos el dato crudo, pero ahora que todo cambia y se le dan nombres elegantes, se le llama la verdad sobre el terreno, que se define como la información que se sabe que es verdadera o real, proveniente de observaciones directas y mediciones, o sea, evidencia empírica, y que se opone a los métodos estadísticos y a la inteligencia artificial. Y aquí hay algo que considerar de grande importancia, porque si nos vamos por la verdad sobre el terreno, vamos a encontrar que la verdad sobre el terreno nos descubre muchos elementos de procesos que se llevan a cabo que cuando utilizamos los datos medios no podemos descubrir. Esta es una tabla, es un ejemplo hecho, que tiene 15 días en los cuales hay una lluvia diaria que al final, cuando la contabilizamos, son 90 milímetros. Hay un proyecto de irrigación que ya se debe de haber cumplido de 75 milímetros, cuyo promedio son 5 milímetros por día. Y vemos aquí cómo se va a llevar a cabo la irrigación de ese predio. El agua utilizada de lluvia, si utilizamos nada más el agua de lluvia, vemos que en el primer día, como llovieron 35 milímetros y nada más necesitamos 5, pues se cumple el programa de riego. Pero en los días 2 y 3 no llueve. Todavía necesitamos 5 milímetros de riego y la única manera de obtenerlos es prendiendo el pozo y obteniendo del pozo 5 milímetros para cada uno de esos 2 días. Si continuamos hacia abajo en la tabla, vemos que hay varios días, como por ejemplo 5, 6, 7 y 8, en que no llueve para nada y tenemos que sacar el agua del pozo. Al final de todo esto, si van ustedes recorren la tabla completa, nos damos cuenta de que el total del agua de lluvia que se utilizó para irrigar el terreno fueron nada más 20 milímetros contra el agua que se utilizó de pozo, que no era parte del programa, fueron 55 milímetros. Y eso es parte muy importante de lo que tenemos que saber para que la contabilidad del agua sea la correcta. Estas dos gráficas nos muestran, nos sintetizan el abasto de superficie promedio y la irrigación si no hubiéramos tenido la tabla que les acabo de mostrar. Entonces el abasto de superficie promedio y la irrigación de la verdad sobre el terreno pues hubieran sido de acuerdo con la inclinación hacia el abasto de superficie promedio, exactamente los 5 milímetros que necesitamos, pero vemos en la gráfica del lado derecho que eso no fue el caso. Por ejemplo, aquí la irrigación de lluvia nada más está en el día 1, en el 2, 3 no hay, en el 4 un poco, etcétera, etcétera. Y realmente fue el agua de pozo en el color amarillo la que vino a salvar totalmente la situación para el productor agrícola. Entonces, nos damos cuenta de que para tener un sistema de contabilidad preciso, tenemos que tener un modelo de cuenca que debe de funcionar de acuerdo con la verdad sobre el terreno. Esta es una imagen igual a la que tengo al principio de mi presentación, para que vean ustedes que el modelo que se construya, que es un modelo matemático,
tiene que tener muchos de los elementos de esta gráfica ya convertidos en ecuaciones matemáticas. Tenemos en este caso la evaporación, una ecuación, la precipitación, esto es la parte de conexión de atmósfera con la superficie. En la superficie tenemos los almacenamientos que pueden ser presas o lagos, los escurrimientos que pueden ser ríos o simplemente caudales de algún tipo. Tenemos los centros de población, la industria y por supuesto tenemos el nivel freático donde está el acuífero del cual sacamos agua para que en algunos casos venga a suplementar al agua de superficie. Continuando aquí, tenemos también que sobre la superficie hay una gran cantidad de procesos antropogénicos que tenemos que detallar. El principal de ellos es el sociodemográfico, que comienza con la población misma como una pirámide de población por grupos de edades para hombres y mujeres, pero también todos los otros servicios como de salud, como de educación, etcétera, etcétera. Y estos conectores que existen para los procesos productivos, por ejemplo, de la sociodemografía, nos da la mano de obra y en retorno obtenemos nosotros el empleo. En cuanto a los procesos productivos que son funciones de producción, tenemos la materia prima que obtenemos de la conexión a la cuenca hidrológica, que es la gráfica anterior, y también tenemos la contaminación que se regresa al medio ambiente, que puede ser en algunos casos una razón para que el entorno no funcione cual debe de ser. Y este modelo tiene un sistema de timón, un sistema de control, que es el de toma de decisiones. Con esta toma de decisiones podemos nosotros generar los escenarios tanto de la parte sociodemográfica como de los procesos productivos. Y nos damos cuenta de que tanto en los procesos demográficos como los procesos productivos, como la cuenca hidrológica, en esos procesos interviene como uno de los elementos de base, como uno de los elementos de entrada para los procesos el agua, ya sea como abasto o como demanda. Las características de este modelo que les he presentado, que es nuestro modelo llamado MAGUA, modelo de abasto y uso de agua, es que es un modelo holístico. En un solo modelo se representa el conjunto de procesos naturales y antrópicos que coexisten e interactúan en la cuenca. La sincronización en el tiempo es de fundamental importancia para que el modelo se sincronice con lo que está sucediendo en la cuenca que se está modelando y también para que todos los elementos de que consta el modelo, en otras palabras, los procesos naturales y antrópicos, estén sincronizados en el tiempo. También el modelo genera fuerzas internas que no son visibles para el usuario, como pueden ser los límites de disponibilidad que modifican el futuro desempeño del modelo. Los modelos de cuenca, ya lo dije, son espejos, los modelos y la cuenca, perdón, son espejos el uno del otro, de tal manera que los valores de las variables del modelo y los de las correspondientes variables observadas en la cuenca son muy aproximados. Las matemáticas de Magua, aquí está un poquito larga esta gráfica, se construyen, Magua se construye utilizando matemáticas de ingeniería de sistemas dinámicos y control por el poder que tienen de representar contextos geográficos de gran escala, sujetos a múltiples estresores cuyas características son la gran variabilidad, como lo es en el cambio climático y en el constante crecimiento. Y también, como segundo punto, el modelo Magua con estas matemáticas puede
reproducir los comportamientos en el tiempo de los diferentes componentes a los cuales llamamos dinámicas. En la construcción del modelo MAGO interviene obviamente teoría, el funcionamiento mismo de los sistemas, que es algo que no es muy reconocido o conocido entre los ingenieros de hidráulica. Y tanto los modelos, ah, tanto los sistemas humanos como los naturales en la cuenca se encuentran interactuando, interconectados e interactuando. Utilizamos también el conocimiento de expertos en disciplinas relevantes y la verdad sobre el terreno, ya hablé de ella, y utilizamos los datos que ella genera para estimar coeficientes del modelo y para formular escenarios de la cuenca modelada. Algo interesante de las matemáticas de Magua comparados con las matemáticas de progresiones, de proyecciones estadísticas, es que las matemáticas de Magua trabajan con flujos, no con volúmenes. ¿Y por qué? Porque los flujos se pueden modificar, los volúmenes no. Y aquí saco una interesante analogía entre los flujos y volúmenes en hidráulica y la aceleración y velocidad en física. Todos ustedes saben que para llegar a cierta velocidad en un auto hay que acelerarlo. Y para ello contamos con el acelerador. Lo que hagamos con el acelerador es lo que nos lleva a la velocidad a la que queremos llegar. La analogía en el sistemas hidráulicos es lo mismo. Los flujos son los que incrementan o decrementan los volúmenes a los que queremos llegar. Y por lo tanto, el modelo Magua nos está diciendo que es un modelo que puede ser controlado y podemos definir cualquier patrón que incremente o decremente el flujo del agua para que a su vez haya un volumen en el flujo que interacciona o se incrementando o decrementando esta situación. Y todo también, cada uno de estos procesos es dinámico. Esta gráfica nos representa al modelo Magua en un lenguaje que se llama Stella. Aquí hay en este modelo como unas 300 ecuaciones que lo constituyen. Perdón, tengo un poco de catarro, de gripa. Discúlpenme. Y el modelo toma tiempo en construirlo, pero también toma tiempo en lamentar el hecho de que en algún momento no tuvimos agua porque no supimos cómo anticipar a una situación en la que íbamos a entrar en el futuro, en la que el agua como un satisfactor iba a ser muy escaso. Voy ahora a entrar a un ejemplo con el modelo Magua para el río San Pedro, en el cual voy a enfatizar dos cosas: la presa Calles y el distrito de riego como una unidad, y por el otro lado el acuífero del Valle de Aguascalientes. El área de estudio es el polígono que tenemos en el rectángulo en azul, que consta de la presa con su cuenca de donde se capta el agua que llega a la presa, el distrito de riego 01, la ciudad de Aguascalientes. Todo eso está considerado en el modelo. Si pasamos aquí ahora al diagrama funcional, vemos que en la parte izquierda está la cuenca de Calles, que produce los escurrimientos que van a dar a la presa Calles. Finalmente, la presa Calles baja una tubería al distrito de riego 01.
y tenemos la posibilidad de hacer escenarios tecnificados y de cultivos. El acuífero es este bloque que también surte agua para la demanda urbana y para la demanda industrial, así como para la producción agrícola en lo que consideramos nosotros tres subcuencas a lo largo del río San Pedro. Esto es el resto de la cuenca que también utiliza agua. Esto es, digamos, agua específicamente para la producción agrícola. Y el río San Pedro va a rematar, a terminar en la presa el Niágara. Y el agua de desecho de la industria y del área urbana pasan por la planta de tratamiento de aguas residuales y por ahora llegan a la presa Niágara, la cual cuando llega al borde superior de su descarga empieza a escurrir. De allí pasa a formar el Río Verde y el módulo de riego. Lo que pensamos que se podía hacer, y de hecho eso fue lo que simulamos, es que la ciudad tiene una concesión en el acuífero del Valle de Aguascalientes y en vez de que la planta descargue totalmente a la Niágara y de allí pase al Río Verde y a este módulo de riego, podemos tener un reservorio de agua de reuso y de allí una línea morada, que aquí está en color rojo, en el cual surtimos parte de la demanda del agua en el área industrial y lo que es sobre lo podemos mandar en un intercambio de agua para la producción agrícola. Eso es lo que voy a simular ahora con el modelo. Ya no voy a regresar a esta presentación, a la información que tienen ustedes en esta lámina la tiene el maestro Saúl Alejandro Flores. Le pueden preguntar a él y también enviarme todas las preguntas que tengan con respecto a mi presentación. Lo que ahora voy a hacer es, voy a detener esta parte de presentación en PowerPoint y voy a pasar a Estela, donde tengo el modelo para la cuenca del río San Pedro. Entonces, esta es la parte de usuario del modelo. Las ecuaciones del modelo están aquí abajo. No voy a entrar a ellas. Ahí están las 300 ecuaciones de las que ya hablé. Lo que voy a hacer aquí son unos escenarios. Voy a hacer primero una corrida del escenario en la cual la tubería principal de distribución de agua en el distrito de riego 01, en el codo, en la parte final, en el codo noreste, no ha sido terminada, en cuyo caso tenemos dos modalidades de riego para el distrito. Una es lo tecnificado y la otra es riego rodado. Y voy a ver cuál sería el efecto que eso tiene en la presa Calles. En la gráfica de la presa Calles, en el eje horizontal, están en días. Como estamos haciendo, el modelo corre diariamente, una simulación para 31 días, que son 11,315 días, que empieza en el año del 2005 y llega hasta el año del 2036. Voy a empezar la corrida y mientras el modelo corre yo les puedo platicar más acerca de lo que están viendo. En la parte vertical de esta gráfica tienen el volumen de la presa Calles, que está dado en metros cúbicos. Y en este nivel que se tiene aquí, 3, es el nivel mínimo que se necesita, que son 30 millones de metros cúbicos, para que la presa funcione, para que haya descarga hacia el distrito de riego.
Cuando en el año del 2010, que fue cuando se hizo la horadación para llevar eh, para, para meter el tubo que va desde la cortina de la presa hasta el distrito de riego, se llegó hasta este nivel de los 30 millones de metros cúbicos y después la presa volvió a funcionar. En rojo ven ustedes el almacenamiento histórico de calles en metros cúbicos y en azul está el seguimiento o la traza que genera el resultado del modelo MAGUA. Voy a volver aquí al correr el modelo. Como verán ustedes, el modelo está todo interconectado. En esta parte tenemos en la modalidad de rodado, cuáles son los volúmenes de agua que se van utilizando de año con año, son los volúmenes anuales, también para el pozo y también en lo tecnificado. Y aquí tenemos el comportamiento del acuífero Aguascalientes. Y el comportamiento del acuífero, pues es un comportamiento de bajada. Este es el volumen, que nosotros lo empezamos con un enorme volumen, que es ficticio, es un volumen nada más para hacer la simulación de 6.240 millones de metros cúbicos, que va descendiendo hasta llegar a cero prácticamente al final de la corrida, que sería en el año 2036. Lo que nos ocupa ahorita es ver qué es lo que pasa con la presa. Y vemos que si mantenemos esta modalidad dual de tecnificado y al mismo tiempo de rodado, la presa después de unos 10, 12 años resulta ya inservible para el riego del distritos 001. Simplemente porque ya el volumen que almacena la presa anualmente está por debajo de los 30 millones de metros cúbicos. Voy a hacer una segunda corrida de lo que sucedería si se cierra ese codo, si se termina la tubería principal de alimentación del distrito de riego, y vemos qué sucede con la presa. Entonces voy a hacer otra corrida. Para ustedes que les gusta hacer las comprobaciones, en la gráfica cinco, estamos haciendo una compilación de todas las diferentes corridas, pero me voy a volver a la lámina 1. A las láminas 3 y 4, y vemos en la lámina 3 que en este caso, cuando se cierra esa tubería, la presa es sustentable, manteniéndose a un nivel de aproximadamente 125 millones de metros cúbicos. Lo que voy a hacer ahora es que me voy a pasar al lado del acuífero. Y voy a ver qué sucedería si, como vimos en el caso anterior, en el diagrama funcional, si utilizamos agua reciclada. Y esto lo empezamos en el año 2025, puesto que estamos ya en el año de 2023 y esto no ha empezado.
Voy a hacer una corrida más y ahora ponemos nuestros ojos, nuestro, nuestro enfoque eh, en el acuífero. Y vemos aquí que claramente, pues al principio no hay ningún cambio porque eso ya es historia. Aquí hago la puntualización de que cada día que pasa, ustedes ven que el nivel del acuífero va disminuyendo y eso tiene una implicación muy grave porque nos acercamos, como quiera que sea, donde se encuentre el punto, la base del acuífero, pues vamos a llegar a ella muy rápidamente si no ideamos alguna política como esta, que es el reuso del agua eh, de las aguas residuales tratadas, y vemos que sí hay una gran mejora cuando hacemos eso. Otra cosa que podemos hacer es que ahorita la dotación por persona es de 274 millones, perdón, litros por día por persona. Si reducimos esto a 150, que es el estándar de las Naciones Unidas, y hacemos otra simulación, y vemos qué es lo que puede suceder en cuanto al acuífero. Aquí vemos que se despega ya la trayectoria del acuífero cuando disminuimos en el año del 2020. El per cápita, y vemos que sí podemos llegar a equilibrar el acuífero, claramente ya no en el punto de comienzo, pero por lo menos en alrededor de unos 2.760 millones de metros cúbicos, que es pues como un poco. Ok, entonces, bueno, esto es todo lo que yo tengo. Voy a regresar a que me vean ustedes, a que me imagino tienen muchas preguntas que quieren hacer. Por favor, se las dan al maestro eh, Saúl Alejandro Flores, él me las pasa a mí y con mucho gusto yo las atiendo. Ha sido un placer el estar con ustedes, aunque sea a distancia. Uno de estos días que llegue yo por Aguascalientes, buscamos la manera de reunirnos y por el momento que estén todos ustedes muy bien y que disfruten el resto de su conferencia. Muchas gracias.